Gracias. Preciso trabajo el de María José, y muy difícil, ¿verdad, Chescu? Desde luego, Teresa. Es impresionante y además hay que estar hechos de una pasta especial para tratar con las circunstancias que nos acaba de contar María José. Muchas gracias por tu intervención, donde quieras que estés, que ya ahí atrás te veo. Bueno, Teresa, cuéntanos quién viene ahora. El siguiente invitado se llama José Manuel Torrado, investigador infatigable del conocimiento relacionado con el desarrollo personal en general y de la mente en particular. Él se define a sí mismo como un aprendiz de la vida. Ha recibido formación en inteligencia emocional, coaching, reiki, pensamiento positivo y meditación Raja Yoga. Tiene conocimientos sobre neurociencia, PNL, Psyche y comunicación no violenta, entre otros. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Os agradezco vuestra presencia aquí. Sin vosotros no hubiera sido posible este evento. Agradezco también su invitación a Miguel y bueno, a la Fundación Caja de Badajoz por habernos prestado este aula que, como veis, pues tiene todos los requisitos técnicos necesarios. Mi charla se llama Nuestros pensamientos afectan nuestra biología. Esto que veis aquí es un gen. Un gen no es otra cosa que un fragmento de un cromosoma, de los cromosomas que existen en todas las células del organismo humano. Y este fragmento, la labor que tiene es la de sintetizar una proteína determinada. ¿De acuerdo? Cada gen sintetiza una proteína distinta. Hasta hace relativamente poco tiempo, y como nos ha hablado antes Antonio respecto a los paradigmas, la ciencia en este sentido se guiaba por el determinismo de Darwin, con lo cual se consideraba que toda la información respecto a tanto a nuestras características físicas, nuestras características personales, incluso las posibles enfermedades que podíamos padecer en un futuro, estaban escritas aquí. Sin embargo, hoy en día, y gracias a las investigaciones en biología celular del doctor Lipton, se sabe que esto no es cierto. Es decir, que sus investigaciones han desmontado este paradigma y ahora han creado un nuevo paradigma. Pensemos en una célula como un ser humano. Los seres humanos tenemos 5 sentidos para recibir la información que proviene de nuestro entorno. Igualmente, una célula contiene receptores en su membrana externa a fin de recibir las señales provenientes de su entorno inmediato. Y en función de estas señales que recibe, se va a producir un efecto sobre el ADN. Independientemente del tipo de señal que reciba, ya puede ser en forma de hormonas, en forma de cualquier tipo de sustancia que llegue a estos receptores de membrana, incluyendo los mensajes energéticos procedentes del pensamiento, tanto los positivos como los negativos. Por lo tanto, hoy en día lo que se sabe es que realmente el ADN está determinado por el entorno y no al contrario como se pensaba antiguamente. Esto es lo que se conoce como epigenética. De tal manera que si nosotros modificamos nuestra relación con el entorno, pues somos capaces de cambiar nuestra biología porque eso va a tener una influencia a nivel de nuestros genes y además se va a transmitir a nuestra descendencia. Por lo tanto, en realidad, esta influencia del entorno sobre nosotros nos lleva a vernos como nos ven, a valorarnos como nos valoran y a ver la realidad no como es, sino como somos realmente. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque en realidad nosotros no estamos influidos por nuestros genes, sino por nuestras creencias.
Las creencias están almacenadas en lo más profundo del subconsciente y el subconsciente es un procesador de información 1.000.000 de veces más rápido que la mente consciente. De tal manera que entre el 95 y el 99% del tiempo que estamos despiertos, este procesador es el que se encarga de responder a las diferentes situaciones que se nos plantean cotidianamente basada en una información que almacenó cuando nosotros éramos pequeños. En concreto, hoy en día que se sabe que ocurre esto durante los 6 primeros años de vida. Por lo tanto, esto es una pastilla que no contiene ninguna sustancia activa, que es lo que se conoce habitualmente como un placebo. ¿Por qué funciona un placebo? Un placebo funciona porque la persona que se lo toma cree que va a funcionar. Entonces, en eso se basa no solamente esta metodología que se emplea en experimentos científicos, sino también en otros tipos de curación alternativos a la medicina tradicional que se han ido realizando a lo largo de la historia, incluso hoy en día en algunos sitios todavía perviven, y es lo que habitualmente conocemos pues, como sanadores, curanderos, curanderas, chamanes, etc. Esto tiene la otra cara de la moneda, que es el efecto nocebo. Es decir, si yo pienso que algo me va a hacer daño, mi cerebro va a generar la química necesaria para hacer llegar esa información a mis células y al final eso me va a sentar mal. De la misma manera, si yo pienso que tengo alguna enfermedad o que tengo algo malo, pues puedo llegar a desencadenarla por el simple hecho de manifestar ese pensamiento. De hecho, hay estudios realizados sobre esto, incluso en pacientes que han recibido una información errónea sobre un diagnóstico de una enfermedad prácticamente incurable y cuando han ido a realizar la autopsia pertinente desde el punto de vista legal de esta persona, han visto que no era cierto, que a nivel físico no existía esa enfermedad, pero esa persona murió de esa enfermedad porque pensaba que tenía esa enfermedad. Esto se resume muy bien en este pensamiento de Henry Ford, que nos viene a decir, pues eso, que en función de lo que nosotros pensemos, pues se creará una realidad o se creará otra. Por lo tanto, lo que resulta más conveniente es decidirnos por llevar una vida llena de amor y de alegría, por lo siguiente, porque la química del amor y de la alegría va a favorecer el crecimiento celular. El crecimiento celular y el crecimiento, no solamente me refiero en aumento de volumen y tamaño, sino en el sentido de renovación y reparación celular. Hay que considerar que diariamente perdemos billones de células y esas mismas se vuelven a renovar. No somos conscientes de ello porque nuestro sistema lo hace automáticamente. Pero eso no ocurre si nosotros estamos viviendo una situación de miedo continuado, de estrés, porque entonces eso lo que va a generar va a ser una química que va a indicar a nuestro organismo que se tiene que proteger. De tal manera que existen dos mecanismos de supervivencia en el organismo humano. Uno es el crecimiento y el otro es la protección. Y ambos no pueden funcionar simultáneamente. De tal manera que para que el organismo sea capaz de generar esa respuesta reparativa y renovadora diaria, necesita que el sistema se encuentre abierto, es decir, que haya intercambio de información con el exterior. Mientras que en el caso de una situación mantenida de estrés, el sistema se cierra. Se cierra totalmente y además se va a producir una inhibición del crecimiento y así se va a producir también una supresión del sistema inmune. Por lo tanto, con todo lo que he dicho hasta ahora, llegamos a la conclusión de que en realidad no somos víctimas de nuestros genes, sino somos víctimas de nuestras creencias. ¿Y cómo sucede esto de las creencias? Es decir, ¿cómo llegamos a tener las creencias que tenemos y por qué están ahí grabadas? Esto que veis aquí
es un esquema de los 4 niveles de ondas que se producen en el cerebro en una persona adulta. En este nivel inferior es donde vivimos prácticamente desde que nacemos hasta que tenemos unos 2 años de edad. Este tipo de ondas de aquí son las que generamos entre los 2 y los 6 años de edad. Pues bien, durante este periodo, es decir, desde el nacimiento hasta los 6 años, debido a que estamos generando este tipo de ondas, el cerebro es totalmente susceptible a la información que recibe. Recibe mucha información en muy poco tiempo para que aprendamos a relacionarnos con el entorno. Y como no hay un grado de madurez suficiente de desarrollo cerebral, no existe un filtro que nos diga esto que estoy oyendo es cierto o esto es falso. No, nosotros asimilamos absolutamente todo. Por lo tanto, los padres, educadores, entrenadores y demás personas relacionadas con los niños pequeños por debajo de los 6 años, con esta información tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de los mensajes que les transmitimos, porque eso va directo al subconsciente y luego es lo que nos va a limitar a la hora de alcanzar determinadas metas cuando somos adultos. Entonces, ¿por qué en determinadas ocasiones, desde el punto de vista consciente, nos planteamos una meta y lo intentamos, y lo intentamos, y lo intentamos, y tenemos motivación, y tenemos recursos, pero no lo conseguimos? No lo conseguimos porque nuestro subconsciente tiene una información en el sentido contrario respecto de ese tema en concreto, y nos está saboteando continuamente. Entonces, la única manera de poder cambiar esto es cambiar esas creencias. Qué fácil, ¿no? Parece. ¿Esto cómo se hace? Bueno, en principio, esto es una manera de tener algunas pistas respecto de dichas creencias. Imaginarnos que somos un árbol. Si somos un árbol como este que veis en la imagen, evidentemente, todas estas raíces sabemos que las tenemos, pero no las vemos. Es decir, no somos conscientes de todo esto que está debajo. Imaginaos que esto es el subconsciente. Sin embargo, lo que queda a la vista y lo que queda accesible a nosotros son los frutos que se producen como consecuencia del alimento que llega a través de las raíces. Por lo tanto, esto nos puede dar algunas pistas de ciertas creencias que pueden estar ancladas en nuestro subconsciente. De tal manera que si prestamos un poco de atención a determinadas situaciones en nuestra vida que no terminan como nosotros de manera consciente pretendemos que terminen, probablemente sea porque a nivel de nuestro subconsciente tenemos alguna información grabada en sentido contrario. No obstante, hoy en día existen técnicas que se basan en la utilización de herramientas que fundamentalmente utilizan estados de la mente en los que se producen ondas cerebrales similares a las que hemos visto anteriormente en relación con los niños por debajo de los 6 años. Porque se ha visto que esa es la manera de entrar al subconsciente, cuando el cerebro se encuentra en ese estado. No sé si recordáis, anteriormente ponía unas ondas de meditación profunda, sueño profundo y reparador, en fin. Entonces, todas estas técnicas se basan en ese tipo de situación del individuo, como por ejemplo la hipnosis, la programación neurolingüística. Y esta técnica, que es bastante novedosa, es la que recomienda precisamente el doctor Lipton para cambiar la información que tenemos en el subconsciente. La recomienda porque él la ha utilizado y, de hecho, él antes, cuando finalizaba sus conferencias, pues dejaba a todo el mundo totalmente desolado porque, bueno, contaba básicamente lo mismo que yo os estoy contando, pero al final decía, pues no hay posibilidad de cambiar las creencias del subconsciente. Entonces, entonces decías, bueno, entonces ¿para qué me cuentas todo esto? ¿Para ahora decirme que no puedo cambiar nada? Pues mejor estaba como antes, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pero al final de una de sus charlas se encontró con el creador de esta técnica. Entonces os voy a explicar un poquito así por encima en qué consiste la técnica,
para que veáis que hay esperanza y que, bueno, como dice el título del evento, que todo es posible. Esta técnica se basa en otras herramientas, como he comentado antes, de la hipnosis, de la kinesiología. La kinesiología es una disciplina que se basa en que la información que se encuentra en el subconsciente se refleja a nivel de la musculatura por medio de la información que le llega a través del sistema nervioso. De tal manera que la respuesta, se realiza un test que se llama test muscular, que lo vamos a ver ahora mismo. El test muscular consiste en colocar esta manera el brazo, entonces el facilitador lo que hace es que ejerce una presión no muy grande sobre esta zona de la muñeca durante 3 o 4 segundos y a la vez le hace una pregunta a la persona que está recibiendo la técnica. Inicialmente, para probar si la técnica va a funcionar o no, lo que se le pregunta es su nombre. Entonces, la persona responde el nombre, se ejerce la presión y el brazo se queda prácticamente en su sitio. Se le vuelve a preguntar su nombre, pero esta vez se le dice que mienta. Cuando miente, en el momento en que ejerce la presión, el brazo baja. Baja porque la respuesta que recibe del subconsciente es una respuesta débil y entonces eso es un test que sirve para determinar si lo que yo estoy preguntando el subconsciente lo acepta como cierto o no. Posteriormente, una vez que se plantean una serie de cuestiones, es decir, que es una especie de diálogo con el subconsciente y la respuesta se testea a través de esta maniobra. Y finalmente, lo que se trata de hacer es un equilibrio entre ambos hemisferios cerebrales. Como veis, está representado aquí el hemisferio izquierdo, pues es el hemisferio pues, del razonamiento, de la lógica, de la analítica, mientras que el hemisferio derecho pues, es el hemisferio de la imaginación, de la creatividad, de las emociones. Entonces, lo que se trata, como veis representado a través de estos puentes, es que se establezca un intercambio de información entre un hemisferio y otro. Supuestamente, con esta técnica se consiguen cambios muy rápidos y muy estables a largo tiempo.